que sean mejores de lo que el Frente Amplio ha venido haciendo y lo que seguirá haciendo. Pero además de lo electoral, el Frente está en un proceso de renovación. Y eso significa renovar la forma en que miramos el mundo, renovar las ideas, renovar las políticas, renovar el funcionamiento orgánico del Frente para que ayude a discutir los temas principales que tiene la sociedad uruguaya hoy, y también en ese marco renovar la estructura de liderazgos, de líderes, que obviamente la tríada de liderazgos Vázquez, Mujica, Astori ha sido extremadamente exitosa en las últimas 2 décadas, que ha permitido al Frente Amplio crecer, llegar al gobierno, gobernar por el bien de la sociedad uruguaya, pero hoy está dando paso a su relevo generacional. Y creo que es importante entender primero que estamos haciendo este proceso con naturalidad, con espíritu unitario, y que no sabemos cómo va a terminar, es decir, no sabemos cómo va a ser la nueva estructura de liderazgos que vaya quedando conformada en el Frente Amplio. De eso dependerá, por supuesto, las señales que den los Frente Amplistas en junio, en octubre, de cómo se irá dando el proceso político. Pero lo que sí nos gusta enfatizar es que seguramente no sea una réplica de la estructura anterior. O sea, no es que uno va a sustituir a Vázquez, uno va a sustituir a Mujica, uno va a sustituir a Astori. No va a ser, ya está claro, creo que no es esa la forma en que la renovación de liderazgos en el Frente se está dando. Y por eso también en ese marco se da un poco mucho movimiento hoy en el Frente Amplio. Obviamente nosotros procuramos hablarle a todos los Frente Amplistas, a los sectorizados y a los independientes, que son la mayoría, a los convencidos y a los desencantados, que necesitamos a muerte para que voten en junio y para que voten en octubre. Pero hay movimientos en el Frente, digamos, en el marco de esta nueva reestructuración de liderazgos, porque la estructura sectorial del Frente en buena medida tiene que ver hoy con el seguimiento a los líderes, el vasquismo, el mujiquismo, el astorismo, y en la medida que esos liderazgos van dando paso a otros, bueno, también va a haber movimientos y una reconfiguración en las cuestiones sectoriales. Ese es un poco el marco en el que nosotros estamos viendo el proceso electoral, y obviamente las recorridas por todo el país nos van indicando las principales preocupaciones de la gente, que en general se asocian, son bastante similares, bastante convergentes, a veces quizás con distintos énfasis. En algunos lugares pesa más el tema de seguridad, pero el tema empleo está, o el tema educación está. En otros capaz que los temas de seguridad importan un poco menos, pero está el tema de empleo. Pero en general son 3 o 4 áreas principales a las cuales tenemos que dar respuesta, y tiene sentido además que sean la preocupación de la gente, porque son las áreas donde nosotros no hemos logrado resolver de mejor manera, ¿sí? Los temas de seguridad, de la educación, así como el vivienda, así como uno se para en la reivindicación de lo hecho. O sea, nosotros entendemos que el Frente Amplio en sus gobiernos ha hecho un cúmulo muy grande de transformaciones estructurales en muchísimas áreas, que es lo que ha permitido, entre otras cosas, estar en un nivel más alto de bienestar, en un nivel más alto de equidad, en un nivel más alto de derechos, comparado con el periodo en el que el Frente Amplio empezó a gobernar. Pero no seríamos de izquierda si dijéramos que todo lo hacemos bien y que todos los resultados son bárbaros, ¿no? Tenemos que mirar la realidad de frente. Hay temas que son los de la preocupación de la gente, que tenemos evidentemente que mejorar, que revisar políticas, que trabajar de otra manera. Ese es un poco el panorama que nosotros miramos, y bueno, a mí me gustaría en todo caso, en este ratito que tenemos, escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Qué preocupaciones centrales piensan que son las que debemos enfatizar? Y bueno, ¿y cómo están viendo este proceso político, el proceso electoral, el proceso de renovación, etcétera, en el Frente Amplio? Presidente, ¿me permite? Bueno, este es un comité de base que tiene larga historia. Estamos en un barrio en el que ha habido a lo largo del tiempo muchos comités de base, algunos de ellos con algunos vicios, que en lugar de comité de base se habían transformado en comités sectoriales. Pretendemos que este recobre la tradición
que no se debía haber perdido nunca, que era el comité de base. Infelizmente, hoy estamos en un día laborable, en un horario no demasiado propio, y esa es la razón por la cual tenemos una concurrencia limitada o reducida. No obstante ello, quería agradecerte a ti, como se lo agradecía a Oscar, que vino el día 11. Los otros dos precandidatos no pudieron estar por distintas razones. Seguro estoy que de no haber mediado esas razones también hubieran estado acá, sin ninguna duda. Prueba de ello es que Carolina hoy estuvo en otro comité de base también. Y con respecto a lo que tú decías, de que querías escuchar las opiniones o las consultas de nosotros, yo tendría una, y que creo que es la llave para lo que se viene, y es cómo dar respuestas a las inquietudes o a las críticas de la oposición cuando nos hablan de un déficit fiscal demasiado importante y que limitaría las posibilidades de un crecimiento mayor al que tenemos. Ahora surgieron también críticas por parte de un economista vinculado a Sartori que pone en duda el crecimiento real que hayamos tenido en los gobiernos frente amplistas y dice que son cosas ficticias. ¿Cómo salimos a responder esas cosas? Bien. Creo que sería bueno contestar 3 o 4. Lo que tengo también es una inquietud. Una, se habla de empleos, pero no se fortalece las pequeñas empresas o las medianas empresas en el Uruguay. Eso es un hecho. Vos vas a sacar un préstamo en el banco, una empresa chica o mediana, no te lo dan. Ahora, el grande, cuanto más deudor, más le dan. Eso yo te puedo decir con propiedad, porque tengo gente mía que trabajó en el banco en esa parte y me dice, yo vine acá para hacer esto y me mandaron a hacer lo otro. Pero le ponen mucha traba a las empresas chicas o a eso, que es lo que sostiene parte de nuestra economía. Otra cosa, lo que me tiene preocupado también, bueno, la parte de viviendas es obvio, pero otra cosa que nos preocupa a nosotros, principalmente a Rivera, acá tenemos por ejemplo, tenemos el INAU. El joven va, lo mandan a las medidas sustitutivas, no sé cómo es, igual no cumple porque el juez le hace todos los informes, el juez igual no da pelota para eso, pero lo que esa gente me parece que cuando salgan de esa medida ya tienen que tener algún tipo de trabajo, porque si no tenés trabajo salís a delinquir de nuevo, por más medida que hagas y por mejor sea lo que le hagas o lo que hagas estudiar, porque el tipo con 18 o 20 años, con 18 años cuando sale, ya precisa trabajar. Y a eso no se está apuntando, yo veo que no se está apuntando, me parece, al menos acá. Digo, no trabajo en INAU, pero he recibido varias, no sé si quejas o el sistema de adopción sumamente lento, burocrático, que se hace imposible la adopción. Y mientras tanto siguen los chiquilines ahí adentro perdiéndose, porque la verdad se pierden. Trabajé 5 años ahí en INAU, renuncié a INAU por motivos propios, personales, pero vi eso y después que salí hace tiempo, veo que sigue pasando lo mismo, que el sistema de adopción sigue siendo sumamente burocrático. No, claro, yo sí soy trabajadora de INAU y lo que veo que tuve la suerte de concursar y poder entrar en un gobierno del Frente Amplio que sí, yo también. En el 2007, y desde que entré como que no he visto que se le hinca el diente realmente al problema del INAU en Uruguay. O sea que las problemáticas entra gobierno de FA, sale gobierno del FA, desde que estoy obviamente, y no como que no se ven grandes cambios o avances, yo trabajo específicamente con adolescentes infractores. En mi programa ha habido, desde mi programa sí ha habido una buena respuesta. ¿Estás en el INISA? No, estoy en PROMISEM, que son medidas socioeducativas no privativas de libertad. Pero dependo de INAU todavía porque están en un acuerdo hasta que no se implemente bien el tema de INISA, claro, que supuestamente va a ser para el año próximo. Ahí sí se va a hacer la separación definitiva de INISA. Pasaríamos los de INAU a INISA. Para la parte de menores infractores. Para la parte de adolescentes infractores, digo, en mi caso, por ejemplo, mi programa funciona muy bien, muy bien. Son pocos los gurises que vuelven reinciden
Y bueno, lo que se trata de hacer es tratar de vincularlos con directamente ya a la educación o bueno, algún programa que haya para adolescentes que tienen 15 y 16 años que a veces no tienen ni primaria culminada y se trata de que terminen una acreditación o algo para después insertarlos en él. Pero la otra parte de INAU sí que es más débil, la que decimos, la parte de los internados. Hay muchos niños en internados. Ahora el infantil está con menos gente, pero igual. Sí, pero se dice que debe de estar un mes y pasan 10 años. Yo como trabajadora de INAU veo esa debilidad desde que entré. Muy bien. Sí. No sé, no soy muy entrada en la política, sí soy Frente Amplio desde que nací, creo, que sé de las políticas. Entonces mi tema es que tengo los hijos, tuve 11 hijos y ahora los chiquilines pueden estudiar y siempre tuve problemas con las becas. Acá es horrible como no dan becas y a 2 o 3 que dan becas y yo tenía un sueldo de 5.000 pesos. Entonces me parece que hay algo... ¿Son becas dadas en qué ámbito, digamos, para ir a estudiar a dónde? O sea, a Montevideo, la facultad. O sea, Sí. son los del Fondo de Solidaridad. Ahí está. Y entonces me parece que dentro de todos mis papeles que tengo, todo, que vivo en la vivienda, me parece que no sé lo que quieren que uno tenga porque yo no tengo nada. Y entonces, así mismo las chiquilinas se están formando, pero Claro. en todos esos años tuvieron creo que 3 años de beca. Sí, muy bien. ¿Sabés que una cosa que me parece a mí? Que vos tenés que tener lo teórico con lo práctico junto. Porque mucha teoría, muchas cosas, vienen todos, son, ¿cómo te voy a decir? Hay psicólogos y todo que a mí me parece que son súper útiles. Pero tenés que tener la parte práctica, de quien haga la parte práctica. Porque si no, porque vos pedís una beca, te demoran 2 o 3 meses en visitarte y pasó el tiempo igual. Y ahí pasa en todo ámbito. Me parece que lo que nos está faltando a nosotros para amalgamar más todo el proceso es hacer la parte esa teórica con la práctica, más junta, porque si no se demora Si mucho. van mucho, al mucho. hogar estudiantil, Tanto para la parte de menores como para la parte de adultos. Las políticas de privación de libertad, las políticas carcelarias o de los menores infractores y demás, hay que revisarlas, sobre todo a nivel de los establecimientos carcelarios de adultos que tienen una lógica todavía muy policial, o sea, es la lógica de reprimir dentro de las cárceles, en lugar de tener una lógica de rehabilitación. Yo creo que la separación institucional de los establecimientos carcelarios, bueno, el caso del INISA, de lo que era el INAU, la separación está llevando su tiempo porque hay una separación compleja. Incluso hay un montón de aspectos que creo que todavía hay que evaluar, que es cuánta de la gente que era del INAU y que pasaría al INISA va a pasar en cuanto a no repetir los vicios que se tenían mientras los jóvenes estaban recluidos. Yo creo que en paralelo también a nivel de adultos tenemos que avanzar en la separación, en la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior. Ahora, tú decías, como, ¿qué pasa después? ¿No? Bueno, yo creo que ahí hay temas de que hay que fortalecer políticas. A nivel de adultos existe un organismo que se ha ido fortaleciendo, que ahora se llama la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que antes era el Patronato del Liberado, que da una transición. Pueden estar hasta 3 meses algunos liberados en una posada, con asistencia tanto de formación y demás. También a nivel de la privación de libertad se están fortaleciendo la formación y el trabajo, ¿no? Pero hay una realidad también, que a veces la sociedad es un poco quizás hipócrita, ¿no? Porque reclama que el recluso se forme, estudie o trabaje, pero, demás, no pero después cuando salen tenemos problemas, inclusive ¿no? en el sistema educativo nuestro hemos tenido trabas
tremendas para poder reinsertar a los adolescentes. Ya de por sí, ya con ser INAU o con que decís que está con una medida socioeducativa, lamentablemente hemos tenido Hay que a veces... discriminación, hay resistencia. Sí, totalmente. Sí. Y totalmente. esa otra medida que tú mencionabas tampoco llega a todo el país. ¿Cuál decís? La posada liberal, no, Claro, Acá. acá nosotros vemos hemos visto unos cuantos casos, cuántas veces vemos muchachos pidiendo en la calle los semáforos y el instinto nos lleva a sentir cierto rechazo, porque en algunos casos son hasta violentos en el momento de pedir. Pero a veces uno desconoce que por detrás de eso hay una persona que acaba de salir de varios meses o años de reclusión a las 12 de la noche con lo puesto, porque es un código carcelario, ¿no? El tipo sale de ahí con lo puesto, con 100, 120 pesos en el bolsillo, se viene caminando del Cerro Carancho hasta el centro. ¿Y qué otra alternativa tiene? O pide o roba, no hay otra alternativa. O sea, Está claro. Complicado. En el tema también, Inau, el tema de las adopciones, hasta hace un tiempo el promedio el periodo promedio para concretar una adopción, no, era de 4 años. Ahora son 2 años y algo, o sea, en algo se ha mejorado, pero también hay una lógica que ir cambiando. En el mundo las cuestiones de la reclusión de los niños no existe. O sea, se hace con mucha más fluidez el tema de tener hogares de acogida y no tener establecimientos de... No es reclusión la palabra, es Y la de gente del internación. norte, que está a 500 kilómetros, tiene que ir, cuando se va aproximando el periodo de la adopción, semanalmente. O sea que Claro. si tenés un trabajo, digo sí. porque conozco maestros que quieren Sí. adoptar y tienen que faltar una vez a la semana porque tienen que ir a Montevideo claro. para que les enseñen. El código de la niñez complicó los procesos de adopción porque generó derechos, por ejemplo, de las madres o padres que abandonaron a sus hijos, donde haya un mínimo gesto de interés, todo el proceso se detiene, cosas por el estilo. Sí. Pero bueno, yo creo que ha habido un avance en los tiempos, ya te digo, hasta hace no mucho tiempo la demora promedio superaba los 4 años, igual ahora supera los 2 años, y es una injusticia saber que hay chiquilines que hace un año que estarían en condiciones de ser entregados en adopción y que bueno, que eso se demore tanto, a veces circunstancias que son obvias, ¿no? Porque está bien evaluar las familias que van a recibir y demás, pero hay cosas que son como bastante obvias. Lo que pasa es que también en el código te dice que no pueden estar más de 45 días en un centro en un hogar, 24 Y horas, están y 2 pasan años. una vida, Sí, una vida pasan. sí, sí. Porque hay chiquilines que yo cuando entré, entraban bebé y todavía están, Claro, y pasan a femenino, pasan a varones, y bueno, está claro. es Tú preguntabas sobre el tema del déficit fiscal. Bueno, efectivamente el déficit es alto y hay que corregirlo, digamos, porque esto es como en la casa de uno, que cuando uno todos los meses gasta un poco más de lo que le ingresa, para tapar ese agujero lo que hace es endeudarse, y endeudarse demasiado, No, bueno. todos sabemos que es malo para las familias y para el país, no para el Estado. Ahora, el tema del cuestionamiento sobre la cifra de crecimiento, yo la verdad que le quito entidad, ¿no? Eso es claramente una visión como oportunista, una cosa, digo, las cifras oficiales nunca en la vida en el Uruguay se cuestionaron, y la corrección que hace este economista es absolutamente arbitraria, es como elegir, le doy menos peso o le quito los sectores que crecen y más peso a los que no crecen, entonces el resultado me va a dar peor. Es una cuestión que profesionalmente no es seria. El tema del déficit sí es serio y no está fácil de resolver, porque cuando uno dice, bueno, hay que bajar del 4 y pico al 2 y pico, capaz que en términos del producto suena como poca cosa, pero en realidad estamos hablando de órdenes de $1.000 millones. La calle Pou planteó un shock, que bajar eso de manera de shock, pero no sigue sin mostrar las medidas que él haría que efectivamente tengan ese impacto, ¿no? No es necesario hacerlo en términos de shock, porque la situación en Uruguay no es crítica. O sea, los ajustes fiscales en el pasado, en el 82, en el 90, en el 2002,
se daban en el marco de situaciones críticas y había que hacer ajustes más grandes que estos de manera inmediata, drástica, ¿no? Esa no es la situación de hoy. Y hay que analizar los factores que mueven la aguja en el gasto público, ¿no? Y claramente hay un montón de propuestas que suenan lindas, pero que en términos financieros no tienen incidencia ninguna, ¿no? Si hay que tomar o no algunas medidas de recorte en algunas cosas, bueno, será por otras razones, ¿no? Como la vía de resolver el desequilibrio financiero del Estado. Pero que hay que resolverlo, hay que resolverlo. Las cosas que mueven la aguja básicamente hoy tienen que ver con el régimen de seguridad social. Tanto el régimen general como la caja militar, la caja policial. El déficit de la seguridad social hoy es enorme y está creciendo mucho año tras año. Y si esa dinámica es la que lleva a que el déficit no baje, sino que suba incluso, y que nos estemos endeudando cada vez más, al final las cosas explotan, digamos. Entonces yo creo que una de las cosas que vamos a tener que afrontar, diría yo, el primer año del próximo gobierno es un diálogo con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales sobre este tema, para verlo con madurez, con responsabilidad, con visión de Estado. El PCNT, de hecho, ya está planteando la necesidad de iniciar un diálogo en materia de seguridad social, porque todo el mundo es consciente que hoy hay una dinámica que no se sostiene. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que los seres humanos vivimos cada vez más. Y si uno ahorra lo mismo, pero después tiene que financiar más años de retiro, los números no dan. Pero bueno, esto no es algo que le pase al Uruguay específicamente, está pasando en todo el mundo. Había apuntado mi segunda pregunta, nuestra dependencia del concierto regional e internacional. ¿En cuánto incide, digamos, en las posibilidades que tengamos de revertir o de disminuir por lo menos ese tipo de dificultades? No, ese tema son decisiones que tenemos que tomar nosotros en el proceso interno, porque la inmensa mayoría de los países que han tenido estos problemas y que tienen características similares a las de Uruguay, ya han hecho este tipo de adecuación de los parámetros de la seguridad social, han incorporado mecanismos de flexibilidad, como por ejemplo retiros parciales. O sea, a determinada edad, en vez de decir, bueno, paso de 8 horas a 0, no, de repente como la gente está en buenas condiciones, se puede retirar por la mitad del tiempo, o algún mecanismo que diga, bueno, sigo trabajando menos horas, me retiro por una parte. O sea, esas cosas ya se han ido incorporando en otros países. La dependencia que tiene Uruguay con el mundo y con la región está más en otros niveles, ¿no? que afectan el crecimiento de la economía, el comercio y demás. Obviamente Uruguay depende menos hoy de la región que antes, porque en la situación horrible que está la región hoy, en otras épocas nos hubiera arrastrado. Pero eso no quiere decir que no nos afecte, ojo, ¿no? Obviamente igual nos afecta, aunque menos que antes. La situación en Argentina es muy mala, la situación en Brasil es complicada. La región hace 6-7 años que no tiene un desempeño decente. Y el mundo también se ha enfriado un poco, porque las grandes potencias se relacionan en clave de conflicto, ¿no? Y eso, guerras comerciales, guerra de monedas, y eso enfría el comercio, enfría las economías. Y bueno, en ese marco es que Uruguay también está creciendo menos. No ha caído, como muchos países en América Latina, pero estamos creciendo de manera mucho más modesta de la que crecíamos en la década anterior. El tema es que la perspectiva en eso no es muy halagüeña en el corto plazo, o sea, ni la región se va a resolver rápido, ni la cuestión global, geopolítica, va a cambiar rápido, ¿no? O sea que el objetivo, creo, es que, bueno, tratar de seguir creciendo, aunque sea con cifras modestas en los próximos años. Por lo tanto, el clave de déficit, crecer poco, ayuda, pero no ayuda mucho. Hay que ir más por el lado del gasto. Por lo menos no es un crecimiento negativo como el de Duhovne. No. Y lo de Argentina y lo de Brasil. Brasil tuvo 3 años seguidos de caída, que fue la caída del producto más grande de su historia económica. Argentina es un desastre también. Y Brasil no repunta, ¿no? Ahora crece un poquito, pero después de toda la caída que tuvo, todavía no está ni cerca del punto en el que estaba antes de los años de caída. Y Argentina hace también 7 años que no tiene crecimientos decentes, incluso ha caído. Y la situación macroeconómica de Argentina es muy mala, no hay una sola variable que esté en su lugar.
a nivel macroeconómico, ¿no? La inflación galopante, el déficit enorme, el déficit comercial enorme, la situación social es muy mala, ¿no? Hay más del 30% de la gente en Y a situación eso de pobreza. sumándole la dependencia ahora del Fondo Monetario Nuevo. Y uno pensaba, la idea era que, bueno, poner la plata del fondo arriba de la mesa iba a significar ordenar un poco las cosas y demás, pero no está pasando. La situación de Argentina hoy no está mejor que antes del programa con el fondo, y ahora además también está debiendo el fondo. O sea, Se endeudó mal, ¿eh? gente, nosotros tenemos ya que ir yendo, ¿no? Porque- Sí, 8 de la noche se la- sí, por eso. Así Yo creo que que 10. quizás nos veamos allá entonces.